Desde el piso sexto del edificio central de la ciudad de Medellín, transmite Azorredes Radio por www.azorredes.com. La Asociación de Medios de Comunicación Azorredes presenta su programa institucional, Informativo Antioquia y sus regiones. Entrevistas y noticias de lo que acontece en Antioquia, Colombia y el mundo, con la dirección de Juan Guillermo Cano Vargas y el apoyo periodístico de Yuli Quiseno Mazo, Mónica Holguín Leighton, Wilmar Alejandro Bedoya Valencia y Calixto Pérez Torres. Aquí inicia Informativo Antioquia y sus regiones. Azorredes, Sistema Radial Comunitario. Y vamos a iniciar en la mañana de hoy miércoles contándole la indignación, no simplemente de los antioqueños, sino de todos los colombianos ante los últimos hechos que han acontecido en el Valle del Cauca. Muy preocupante, porque el Valle del Cauca es el tercer departamento de este país. Se nos ha dicho que primero está Bogotá, después está Antioquia y después está el Valle del Cauca. Y por allá en un cuarto lugar están los Santanderes. ¿Y por qué el Valle del Cauca hoy es noticia? Por lo que se ha vivido el fin de semana, donde las disidencias de la FARC lanzaron un cilindro lleno de explosivos, el cual cayó sobre un autobús. ¿Y sabe qué generó? La muerte de colombianos. Pero además, dicha explosión ha causado la destrucción de vehículos y ha dejado un enorme cráter en la carretera. Es una destrucción total. ¿Cuántas personas fallecieron el fin de semana ante estos atentados en el Valle del Cauca? 20 ciudadanos y 36 personas quedaron heridas. En total, en el Valle del Cauca, en este gobierno, se han generado 32 atentados, lo cual es muy preocupante. Como inicié esta entrevista, que la voy a compartir con el periodista Alfonso Luna Heller. Él es el director de la red de medios Proclama del Cauca y el Valle. Alfonso, buen día. Bienvenido al Informativo Antioquia y sus regiones, programa institucional de Azorredes que enlaza 40 emisoras comunitarias en el departamento de Antioquia. Bienvenido. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Muy honrado de la invitación de Azorredes a conversar sobre esta situación lamentable que vivimos en esta región del suroccidente del país, pero muy agradecido contigo porque visibilizar esto a nivel nacional y compartir nuestras angustias es una forma de reparación ante tanto daño, ante tanta crueldad, ante tanta sevicia con este pueblo. No solamente del Valle del Cauca, aquí más al sur, el departamento del Cauca, que limita con el departamento de Nariño hacia el sur y con el departamento del Valle del Cauca hacia el norte y los departamentos de Huila y Tolima hacia el oriente y por el occidente con el mar Pacífico. Este departamento del Cauca sí ha vivido una crisis de seguridad sostenida, una ofensiva sistemática contra la población civil, no es contra los objetivos militares, de manera que esa situación es muy lamentable para nosotros, Juan Guillermo. Y ese horror, esa tragedia comenzó, para que nuestros oyentes lo entiendan, en varios sectores del Valle del Cauca. Y el primero de ellos, el sector de Pan de Azúcar, en el municipio de El Patía. Cuéntenos qué pasó allá el día sábado, Alfonso. Mire, hay una serie de cosas, porque es que, lo del Patía fue un bus que viajaba hacia el departamento de Nariño, hacia Las Lajas,
que fue atacado y se presentaron una serie de heridos ahí en el Patía. Fue como la entrada a la crisis más grande que se dio horas después en el municipio de Cajibío, que usted lo describió perfectamente, con los cilindros bombas a los buses y otras explosiones que causaron esos 20 muertos. De manera que esta es una situación que lamentablemente azota al departamento del Cauca prácticamente a diario. Yo le estoy hablando desde Santander de Quilichao. Santander de Quilichao, que es un municipio aquí del norte del Cauca, que sufre a diario con esta situación de una guerra que no es nuestra, es una violencia. Eso sí quisiera, Juan Guillermo, aclararlo, porque nosotros los caucanos tenemos una imagen hacia Colombia como si fuéramos nosotros los ciudadanos del Cauca, guerrilleros, o que fuéramos delincuentes o criminales que vivimos en guerra. Resulta que no. Lo que ocurre en el Cauca es una situación supremamente difícil, porque es un departamento, primero, rico en oro. Aquí se sacan toneladas diarias de oro en diferentes frentes, al sur, al norte, en la costa. Es un departamento que está permanentemente explotado diariamente por la minería ilegal. Además, Juan Guillermo y oyentes de Azorredes, el departamento del Cauca es un corredor hacia el Océano Pacífico, hacia puertos ilegales, puertos ilícitos, muy cerca de Buenaventura, pero abajo, en el departamento del Cauca, entre Guapi, Timbiquí, López de Micay, casi frente a la isla de La Gorgona, hay puertos ilegales donde llegan submarinos. Eso es muy sofisticado, Juan Guillermo. Mediante submarinos sacan toneladas de oro ilícito junto con toneladas de cocaína. Entonces, el departamento del Cauca son unos corredores que unen a la cordillera con el mar Pacífico, un departamento abandonado por el Estado, en el sentido de que el Estado colombiano, el gobierno nacional, perdió el control territorial, social y político hace muchos años de esta región. Entonces esta región quedó controlada por los mayores narcotraficantes de este país, que se llaman el Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC, que se llaman la Segunda Marquetalia, que se llama el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se llaman las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Esas son las entidades, las instituciones que controlan al departamento del Cauca. Las 4 organizaciones son absolutamente narcotraficantes. Aquí no hay una guerra contra el Estado. Aquí hay una guerra contra quienes vivimos en esos corredores del narcotráfico. Y estas organizaciones armadas, como le digo, exportan. Es que esta es la puerta, el Cauca es la puerta de Colombia hacia el mundo, porque tienen los puertos de exportación de cocaína y de oro ilegal en grandes, por toneladas hacia el resto del mundo. Y de allá para acá, entonces, vienen cargados de armamento y de contrabando. Entonces uno se queda aterrado. Bueno, y estas organizaciones, el Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional o el Clan del Golfo,
los ve uno con un armamento superior al que tienen los soldados oficiales, las fuerzas militares y de policías legales. ¿Y por qué? Pues porque existe esa libertad de comercio de exportar cocaína y oro e importar armamento sofisticado. Esta es la consecuencia y nosotros estamos en medio de ese tráfico, pagando las consecuencias. Y por eso se hacen esas escaladas terroristas, porque no es un ataque, son 3, 4, 5 ataques casi simultáneamente. Claro que sí, Juan Guillermo, yo me acordaba este sábado negro con esto que nos pasó aquí en Cajibío, sobre la carretera panamericana en el sitio del túnel. Me acordaba cuando las explosiones en Bogotá, allá mismo en Medellín, de Pablo Escobar. Exactamente lo mismo, es que es una táctica del narcotráfico. Esto que está pasando en el Cauca es la demostración de que estas disidencias de las FARC, que esto del ELN, que esto de la Segunda Marquetalia o de el Clan del Golfo, son absolutamente narcotraficantes, no más. Eso de la guerra política que existía la otra vez con las FARC, que luchaban como ejército del pueblo por la toma del poder. A ellos no les interesa el poder, a ellos les interesa el dinero. De manera que estamos sometidos a una guerra de narcotráfico. Donde, según las autoridades, alias Marlon, que hace parte del grupo Jaime Martínez de las disidencias de la FARC, es el que está ordenando estas masacres. Y ahí igualmente está Iván Mordisco como máximo responsable. Sí. Déjeme le explico un poquito, porque es que eso, el departamento del Cauca concentra una de las configuraciones armadas más complejas del país. Por eso es que es tan difícil esta situación del departamento del Cauca, porque es que la configuración armada ilegal o ilícita es muy compleja y es, no nos digamos mentiras, es superior a las fuerzas militares y de policía legales oficiales. Mire, únicamente el Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC, el grupo armado que surgió después del acuerdo de paz y que no quiso acogerse al acuerdo de paz, fue comandado, como tú dices, o es comandado por, él se llama Néstor Gregorio Vera Fernández o Iván Lozada, es alias Mordisco. Alias Mordisco, comandante en jefe del Estado Mayor Central de las FARC, en el departamento del Cauca tiene 3 frentes, que son el Dagoberto Ramos Ortiz, que es una estructura que concentra su operatividad principalmente en el norte del departamento del Cauca. También tiene el frente Jaime Martínez, y este grupo opera fundamentalmente en el centro y el occidente. Este grupo o frente Jaime Martínez es el que tiene presencia en Jamundí, Buenos Aires, Morales, aquí Santander de Quilichao, y que controla la salida hacia el mar Pacífico por los lados del cañón del Naya. Esa es la parte norte occidental del departamento del Cauca y es la estructura que maneja alias Marlon. Bueno, alias Marlon, entre otras cosas, fue, yo no sé si tú recuerdas, Juan Guillermo, fue el que reemplazó a Majin Buu. Majin Buu lo mataron en un enfrentamiento con el ejército, desapareció Majin Buu y alias Marlon entonces quedó como heredero de esa estructura. Por eso es que se le adjudica a él los hechos del sábado pasado. Y el tercer frente es el frente Carlos Patiño. Esta estructura de las disidencias de la FARC, yo creo que son los que tienen la más alta capacidad de confrontación militar. Y la zona de influencia
es decir, su epicentro de operaciones es el cañón de Ilmicay. Es otra ruta para el Pacífico que comienza desde el municipio de Argelia, al sur del Cauca. El municipio del Tambo recorre el cañón del río Micay para desembocar en el Océano Pacífico. Esos son los 3 frentes de las FARC. Pero es que mire la complejidad, Juan Guillermo, esto es increíble. Es increíble cómo el Estado colombiano, el gobierno nacional, no puede controlar esto. Además de eso, la segunda Marquetalia, que es la estructura de las FARC que maneja Iván Márquez. Esa segunda Marquetalia, Juan Guillermo, es la que se mantiene en una disputa territorial violenta y directa contra las estructuras que te acabo de decir del Estado Mayor Central, de las de Iván Mordisco. Entonces, la guerra es entre ellos dos, segunda Marquetalia y el frente de las FARC, y esos otros 3 frentes, pero principalmente con el frente Jaime Martínez y Carlos Patiño. Esa es la segunda Marquetalia, que permanece en confrontación con el Estado Mayor Central de Iván Mordisco. Nosotros seguimos en la mitad, ellos controlando el cañón del Micay y el cañón del río Naya al norte. Fíjese cómo es segunda Marquetalia, disidencias de las FARC, y para completar vienen otros 2 ejércitos poderosos, que es el ELN. El ELN en el departamento del Cauca, Juan Guillermo, opera con otros 3 frentes distintos, que son el Frente José María Becerra del ELN, es la estructura más poderosa del ELN en el Cauca, y también opera en el cañón del Micay. Si usted se da cuenta, todos estos frentes operan controlando las salidas al mar Pacífico. El segundo frente es el Frente Manuel Vázquez Castaño. Este Frente de Manuel Vázquez Castaño, que opera en el sur del Cauca, en los municipios, diga usted, de Almaguer, Bolívar, Sucre, La Vega, es decir, en la zona del macizo colombiano. Este Frente Vázquez Castaño se enfoca en el control territorial, es el que controla a las comunidades campesinas. Nosotros, para movilizarnos a esos municipios que te acabo de nombrar, o a los municipios de Toribío, Jambaló, tenemos que pedirle permiso al Frente Camilo Cienfuegos, que es el que controla el norte del Cauca, porque aquí el Estado colombiano no ejerce el control. Eso es el ELN. Y para completar tenemos el Clan del Golfo. El Clan del Golfo controla todas las rutas de salida al mar, controla esas, más controla también parte de Nariño, del Valle del Cauca y de Chocó. De manera que imagínate en medio de que este departamento del Cauca, que gracias a Dios nosotros respiramos todavía. Porque es muy complicado. Y le quiero preguntar, ¿cuántos hombres hacen parte de esa segunda Marquetalia, de esos 3 frentes, de las disidencias de la FARC, del ELN y del Clan del Golfo? ¿Un aproximado de cuántos hombres, Alfonso? Sí, lo único que te digo es que son tantos que ejercen el control. El departamento del Valle del Cauca tiene 42 municipios. El departamento del Cauca tiene otros 42 municipios. Es decir, que entre Valle del Cauca y Cauca son 82 municipios sometidos al control de estas organizaciones. Pues es mucho más que las fuerzas oficiales. Sin embargo, me comprometo a conseguir ese dato, aun cuando no es fácil, porque ellos están permanentemente también, que es otro de los problemas, Juan Guillermo, que padecemos los caucanos, es el reclutamiento forzado de manera permanente.
sobre todo en estos municipios de Caldono, Toribío, Jambaló, Silvia, los municipios de la cordillera, municipios de comunidades indígenas principalmente, no, y también de las comunidades negras. Entonces ellos mantienen secuestrando jóvenes y los obligan a ingresar a esas fuerzas. Obviamente que ya dentro de las fuerzas, de esas fuerzas ilegales, pues les dan un sueldo, ya los vuelven, obviamente que bajo el control de absoluto, el secuestro, pues, a que lo someten, le dan algún sueldo para su supervivencia y para que mande para la casa. Entonces se vuelve como un trabajo. Primero el reclutamiento forzado y ya con la costumbre, digámoslo así, ya se convierten en un trabajo regular. Muy preocupante porque si ese reclutamiento se sigue dando, se sigue aumentando, esas fuerzas destructivas que lo único que hacen es espantar, poner a correr, desplazar a los ciudadanos de bien. Y es una gran preocupación porque, Alfonso, uno observando lo que ha dicho el señor alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, pues uno los ve totalmente desamparados. Lamentan cada hecho y hablan como si estuvieran en un olvido total donde el Estado poco ha procedido. Sí, infortunadamente este descuido del Estado, no digamos del Estado, del gobierno nacional, ha permitido el crecimiento, el fortalecimiento y que esas fuerzas ilegales asuman el control territorial. Ellos tienen también el control social, tienen el control político, tienen el control económico. El Estado tiene una obligación de recuperar esto. Fíjese que aquí se habla de aquí hay una independencia de hecho. Y donde, como te digo, para un desplazamiento hacia los sectores rurales o a los municipios de la cordillera o a los municipios de la costa, hay que pedir permiso, pero no hay que pedirle permiso al Estado. Mire, yo fui hace unos días hacia Naya, me desplacé hacia un punto, tenía la intención de ir a un punto, o fui a un punto donde, ay, ¿cómo se llama? En fin, yendo hacia Naya, al punto donde se concentraron las FARC en su proceso de desarme y de desmovilización, allá al fondo, yendo hacia Naya. Fui en estos días y te cuento que sorpresivamente tienen retenes, tienen peajes. Peajes. Hay que pagar peajes para transitar por esas vías. Peajes de las FARC, del ELN. De manera que el Estado aquí es otro. Y escúcheme esto otro, amigos oyentes del informativo Antioquia y sus regiones, y nuestro invitado Alfonso Luna Heller, que muy gentilmente nos cuenta la situación que se está viviendo en el Valle del Cauca y departamentos vecinos. Se hace un consejo de seguridad. Un consejo de seguridad es donde las autoridades civiles y militares coordinan acciones para enfrentar esta serie de situaciones de orden público, ataques, alteraciones de la seguridad en la región. Entonces se convoca al gobernador, al alcalde y sucesivamente, policía, ejército, y se reunieron. Y en este caso fue liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Y hay tres conclusiones. Primera,
un despliegue de más de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y capacidades policiales. Segundo, el ejército colombiano sobrevolará el área del departamento del Cauca y mantendrá una vigilancia permanente para verificar la posible existencia de artefactos explosivos y prevenir posibles amenazas. Y tercero, anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita ubicar a personas señaladas como cabecillas, alias Ferley, alias David o Mi Pez y alias Jairo Ramírez. Alfonso, estas 3 medidas son suficientes para lograr una solución ante la violencia que están viviendo. Pues es una medida natural, obvia, de las que salen siempre que hay consejos de seguridad. Cada vez que ocurre un evento de esta magnitud o menores que afectan la estabilidad social de estas regiones, se convoca a un consejo de seguridad y salen esas medidas. Mire, Juan Guillermo, esas medidas son coyunturales, son del instante, son obligatorias, son lo más obvio, lo más lógico. Lo más lógico, lo obvio, lo mínimo. Pero la situación es de fondo, es estructural, es social, es política, es económica. La situación de estos departamentos requiere una mirada permanente, una intervención permanente. Vamos a recuperar el departamento del Cauca. Quiero hacerle una aclaración aquí a toda la audiencia de Azorredes, de las más de 40 emisoras comunitarias que nos escuchan, que el occidente del país está dividido en 4 departamentos para que podamos ubicarnos y entender mejor este problema. Mire, el Chocó, el departamento del Chocó, que limita allá con ustedes, con el departamento de Antioquia. Debajo, abajo, hacia el sur del departamento del Chocó está el departamento del Valle, que tiene en el Chocó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba. Después viene el departamento del Chocó, del Valle del Cauca, Valle del Cauca, que tiene 42 municipios y que tú dijiste ahorita, no recordaste, la gobernadora Dilian Francisca Toro. Debajo, hacia el sur de ese departamento, está el departamento del Cauca. El gobernador del departamento del Cauca es Octavio Guzmán. Y debajo del departamento del Cauca está el departamento de Nariño, cuyo gobernador es Luis Alfonso Escobar. Entonces son los 4 departamentos que están controlados por estas estructuras. La situación no es aplicar pues sí es instantáneo en la coyuntura. Las decisiones que se toman en un consejo de seguridad que responde a un hecho muy concreto, el Sábado Negro que ocurrió en esta zona. Pero eso no soluciona el problema. Mire, nosotros tenemos un problema, el Estado, adicionalmente a lo que hemos dicho, padece de otro problema. Cada vez que explota una bomba frente al batallón Pichincha en Cali, o frente al batallón de Palmira, o en la carretera panamericana, cada vez que ocurre un secuestro, cada vez que ocurre un acto de esos que atentan contra la normalidad social, sorprenden a la policía, sorprenden a la fuerza militar y de policía, sorprenden a todo el mundo. No funciona la inteligencia militar ni la inteligencia de policía, no funciona la inteligencia del Estado. Nosotros vivimos sometidos a lo que pueda pasar.
nosotros somos reactivos. Por eso lo que tú dices es una reacción que no se compadece con lo que espera la sociedad, con lo que esperamos los habitantes. Esa es una situación que no soluciona ningún problema. Mañana ponen otra bomba, como la están poniendo todos los días, y otro Consejo de Seguridad y otra recompensa, pero las causas estructurales del problema siguen vigentes. Esperemos a ver si alguien sale por esos 1.000 millones que ofrecen. Pañitos de agua tibia, soluciones parciales y no definitivas. Preocupante, porque estamos a 33 días, Alfonso, de la primera vuelta electoral. ¿Eso cómo puede afectar las elecciones para presidencia de la República? Yo creo que lo que dijo un señor Jorge Alfredo Vargas por la Caracol Televisión, de que la encuesta de Inbamer, que le daba un margen muy superior a Iván Cepeda sobre los otros candidatos, ha debido esperarse y ha debido hacerse después de la tragedia del departamento del Cauca para ver cómo era. Eso indica, te cuento, una situación por parte de los grandes medios de comunicación muy vulgar. Ayudan a que la violencia se instale, a que la inseguridad nos golpee más. Yo no quisiera decir eso. ¿Qué tiene que ver la delincuencia, la criminalidad poniendo bombas con las elecciones? Yo no quisiera relacionar las elecciones con esto que nos pasa, porque yo sé que la criminalidad persigue otros fines. Anteriormente uno pensaba que las FARC pretendían la toma del poder por las armas, el mismo ELN antes. Ahorita no, ahorita lo que ellos son típicamente narcotraficantes y contrabandistas. A ellos no les interesa. Lo que pasa es que sí hay, claro, ciertos sectores que pretenden utilizar nuestra tragedia con fines electorales, pero eso no influye en la decisión electoral. Vamos a ir a las urnas sin el empuje que pretenden alguien que hagamos buscando supuestamente más seguridad en alguien, en un candidato o candidata que ofrezca seguridad. Eso es paja. De manera que yo creo, Juan Guillermo, excúsame mi vocabulario, que yo no creo que estos atentados, que esta violencia contra nosotros influya en la decisión de voto. Si lo están haciendo por eso, está perdiendo el tiempo, porque la capacidad de resistencia que tiene el pueblo caucano es impresionante. A nosotros no, a pesar de que somos víctimas de esta tragedia tan grande contra nosotros, la capacidad de resistencia, repito, que es impresionante, no nos hace variar nuestro pensamiento de ser independientes o de tener libertad para una elección posterior. Yo no creo que esto sea un acto electoral. Y hablando de resiliencia, Alfonso, escuchando al alcalde Alejandro Eder, le dijo a Más Noticias del sistema de televisión Claro lo siguiente: muchos creerían que la maratón de Cali, que está programada para este fin de semana, se debería de cancelar. ¿Y sabe qué dijo el alcalde? No, señores, esa competencia Maratón de Cali se va a hacer. Vamos a atender a todos los que lleguen a la maratón, porque continuamos y nos vamos a defender a capa y espada.
una afirmación más que lógica, lo que dice Alejandro Eder. Alfonso. Claro que sí, Juan Guillermo. Las actividades normales de la sociedad vallecaucana, caucana, chocuana, del Nariño, las actividades naturales deben continuar. Porque si nosotros cedemos al sometimiento absoluto al cual nos quieren conducir, pues entonces les estamos otorgando todavía más autoridad a los delincuentes. Nosotros tenemos que continuar con nuestra capacidad de resistencia. Tenemos que ser optimistas a pesar de esta guerra que no es nuestra, esta guerra que nos impusieron. Tenemos que tratar y respaldar a estas autoridades. Tenemos que respaldar al alcalde Eder, tenemos que respaldar a la gobernadora Toro, al gobernador Guzmán del Cauca. Tenemos que respaldar a las autoridades porque te cuento que estas personas, esta gente, nosotros seguimos soñando en que esta situación tenemos que superarla y la vamos a superar con esta resistencia de la gente. La gente sigue trabajando, sigue abriendo sus negocios, sigue enviando a sus hijos al colegio. Este es un pueblo que no se rinde. A pesar de que está profundamente golpeado, no nos rendimos. Esperamos la intervención del Estado, la intervención real, pues que vuelva el Estado colombiano, el gobierno colombiano a asumir el control territorial, que vuelva otra vez a asumir el control político, que vuelva a asumir el control económico, que no dependamos de esa economía ilegal, de esa economía que los hace matarse entre ellos allá los unos con los otros, matándose y matándonos a nosotros, que no tenemos nada que ver con esa guerra del narcotráfico. El Estado, el gobierno nacional tiene que regresar, ¿no? Que nosotros estamos en nuestra resistencia esperando que sea el gobierno el que retome el control de esta región. Y para finalizar, Alfonso, los periodistas en su región tienen garantías para ejercer sus funciones. ¿Hay garantías? Te cuento que obviamente no, como te digo, si un desplazamiento a cubrir un evento social en Toribío, nosotros tenemos que pedirle el permiso a Marlon o por intermedio de sus soldados, de sus guerrilleros, ellos no son guerrilleros, de sus escoltas. Tenemos que pedirle permiso para ir a Toribío, si tenemos que pedirle permiso a los de la Frente Camilo Cienfuegos, que vamos a ir a Caldono, si tenemos que pedir permiso al Frente Vázquez Castaño o al José María Becerra del ELN, ¿qué libertad de expresión podemos tener? Mire, es supremamente complicado. Nosotros hacemos un periodismo máximo. Te cuento, Juan Guillermo, que afortunadamente en eso, y por lo que te estoy diciendo, porque es muy evidente, yo estuve secuestrado, pues tú sabes. Y obviamente tenemos un esquema de seguridad que nos permite movilizarnos hasta cierto punto, porque entre otras cosas ven esos carros, o ven ese carro, esos carros se los roban aquí todos los días, los mismos escoltan, dicen, no, don Alfonso, no. Yo para allá no, mejor dicho, haga lo que quiera, pero yo no me puedo mover porque ya pasando el palo y comenzamos a subir hacia Tacuello, ya nos quitan el carro, nos dejan allá y nos dejan secuestrados. ¿Quién puede hacer periodismo en esas condiciones, Juan Guillermo? Complicadísimo esa radiografía que usted nos ha entregado hoy
de orden público, de situación social, de los periodistas, lamentable, en un país que es hermoso, en un país que lo tiene todo, 2 mares, excelentes playas, los diferentes climas, pero la violencia torpedea todo. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que todos nos hacemos en nuestro país. Finalmente, un mensaje para nuestros oyentes del informativo Antioquia y sus regiones, Alfonso. Muchas gracias, Juan Guillermo. No, yo me encuentro muy alegre, muy complacido de haber tenido la posibilidad de expresarnos de esta manera, y sabemos que Antioquia tiene problemas similares, no Sí. tan graves como los nuestros, pero tiene problemas similares y también sueñan con una mejor calidad de vida. El mensaje nuestro es que seamos solidarios, seamos buenos ciudadanos, no nos dejemos excitar para volvernos igual. Nosotros tenemos que seguir siendo buenos ciudadanos, dando ejemplo de civismo, siendo buenos trabajadores, que de todas maneras yo pienso que en algún momento tener la bondad, la nobleza, el trabajo, la solidaridad se deben imponer para una mejor calidad de vida de todos, de manera que para todos los oyentes de Azorredes, de las 40 emisoras comunitarias, un saludo muy cordial desde el departamento del Cauca y una solidaridad para con ellos también siempre. Esta será su casa cuando puedan venir a pasear. Muchas gracias, Juan Guillermo. A usted, Alfonso Luna Heller, director de la red de medios Proclama del Cauca y Valle, ha pasado en el informativo Antioquia y sus regiones. Nos solidarizamos, pero berracamente, con esta población ante los hechos que vienen aconteciendo, lo cual no puede ocurrir en un país que lo tiene todo. Aquí termina Informativo Antioquia y sus regiones, programa institucional de la Asociación de Medios de Comunicación Azorredes. Los esperamos el próximo miércoles para que se entere de lo que acontece en Antioquia, Colombia y el mundo, con la dirección de Juan Guillermo Cano Vargas y el apoyo periodístico de Julie Quiseno Mazo, Mónica Holguín Leighton, Wilmar Alejandro Bedoya Valencia y Calixto Pérez Torres. Azorredes, Sistema Radial Comunitario. Gracias por su sintonía.